La historia de la humanidad es empujada desde tiempos inmemoriales por una fuerza terrible, incompasiva, ¿existe esa palabra? No lo sé, llamada protagonismo. Los protagonistas, los GOATs, los que mandan en el asunto, ¿sabéis? Esas figuras referenciales en cualquiera de esas circunstancias en las que existen, ya desde los relatos de la época clásica, cuando hablamos, yo que sé, de gente tipo Ulises, se me ocurre, o Aquiles, ya hablábamos de personajes que eran más grandes que la vida. Y a partir de ahí, pues la política, el deporte, la sociedad, el arte, nos ha traído sobre todo esa figura de los que dominan la situación, ¿sabéis? Michael Jordan, Mike Tyson, Steve Jobs, Bill Gates, le iba a llamar Steve Gates, para que veáis, Madonna, Michael Jackson, incluso personajes políticos controversiales, como pueda ser, yo que sé, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ¿me seguís, no? Los que mandan, los que están ahí. Hideo Kojima, pues son los protagonistas del asunto. Tom Cruise, Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, dificilísimo de pronunciar, Sylvester Stallone, pues siempre protagonistas, siempre en primer plano, siempre llevándose la cámara y la ovación del público y protagonizando los pósters de generaciones de adolescentes. No sé ni lo que iba a decir ya. El tema está en que por cada uno de estos iconos, voy a poner claramente el número 1 en pantalla para que lo veáis así, por cada uno de estos iconos que han influenciado y se han convertido pues en figuras envidiadas y deseadas, sí, efectivamente, tiene una boca como un túnel este tipo, que hemos tenido en la historia, por cada Michael Jordan, por cada LeBron James, por cada Kasparov, siempre ha habido un número indeterminado, pero que se calcula en millones de personas sin nombre, sin cara, sin protagonismo, sin oficio, sin dinero. Los random, amigos míos. Una estirpe, me atrevo a decir, de gente cuyo único papel es bajar de nivel para hacer que el nivel de los demás parezca más alto. Cuanto mejores son los randoms, mejores parecen los protagonistas. Y entre los randoms, entre los millones y millones de randoms, tenemos a uno que por su trayectoria prácticamente infinita, de hecho, no podemos terminar de definir exactamente durante cuántos años ha estado practicando su arte, el arte de pasar inadvertido, pues ha destacado por encima de todos con su método y con su capacidad y con su diosa actitud incomparable. Estamos hablando de John Random, el cual sale en esta, fijaos en John, el cual sale aquí en esta escena llena de protagonistas que están deseosos de convertirse en estrellas del merchandising, y fijaos, él no quiere el protagonismo, él no quiere ser parte de esta foto. Este no es el clásico amigo o la clásica persona que se intenta colar en la foto de grupo en una posición aventajada y quedar bien para la historia. No. ¿Por qué? Porque entonces no sería un random y entonces no sería John. Amigos, nos hemos reunido aquí para recordar algunos de los prácticamente infinitos momentos de la larguísima y tremendamente rica y tremendamente desconocida trayectoria de John Random. Acompañadme durante estos minutos, que no sé cuántos van a ser, porque va a ser todo sobre la marcha, durante los cuales vamos a acercarnos al lado más humano de los humanos menos conocidos por nosotros, porque hay otros tipos que se han encargado de, con la suela de sus zapatos, ocultarlos como si fuesen una vulgar colilla en el suelo. Ha quedado bien, ¿eh? Venga, John Random, amigos míos, momentos, esta es tu vida, John. El primer momento que hemos escogido para esta tremenda recopilación es especial porque nos vamos a Marvel, nos vamos a los años 80 y nos vamos a uno de los cómics más recordados de la época, el Daredevil de Frank Miller. ¿Qué decir? Daredevil de Frank Miller, que se caracterizaba por muchas cosas: grandes guiones, excelentes dibujos, planificación de página, pues históricamente buena, maravillosamente narrativa y sobre todo un uso sabio, un uso, pues en fin, con un sentido del equilibrio y de la armonía de los randoms. Había muchos, ¿por qué? Porque había ninjas, y esto nos va a llevar a una situación que curiosamente en la trayectoria de nuestro no protagonista favorito, pues es bastante interesante, porque hay una cosa que John Random odia. En realidad son dos, pero ya hablaremos de la otra un poco más adelante, y es disfrazarse de ninja. Se suponía que en esta época, en los años 80, con las películas de artes marciales y de ninjas y los relatos y los cómics y el manga que llegaba a Estados Unidos, a la gente le gustaba ir de ese rollo así como de, ¿sabéis? Como de ninja. Pero John Random había aprendido la realidad, que eran normalmente
Actuaciones que exigían un altísimo nivel físico, un alto nivel acrobático, y llevar toda esa tela encima, y llevar todos esos trapos tapándote la cara que no te dejaban respirar, pues era algo que destrozaba absolutamente sus actuaciones. O sea, ya no era una cuestión de pasar inadvertido, es que además de pasar inadvertido, además de fundirse con las sombras, John Random debía encontrarse con unas telas que limitaban su movilidad y que prácticamente no lo dejaban respirar, y aún así su actuación es históricamente maravillosa. De hecho, a ver, yo diría que este es posiblemente su trabajo más rememorado de la época. Después vendrían otros mejores, pero aquí, dentro de esta época ochentera, este número en particular, como veréis, vamos a disfrutarlo desde el principio. A ver, esta es una secuencia magnífica, prácticamente es una película de indios y vaqueros, en la cual hay un cerco, y por ahí, pues, hay digamos que la historia es que Matt Murdock, no sabemos cómo lo hace, es como Peter Parker, pero en abogado ciego, siempre tiene mujeres dispuestas, ¿vale? Y el tema es que en medio de esta historia, con protagonistas que no nos interesan, están esperando que les ataquen los ninjas, porque estamos en los años 80, y la cosa va de ninjitsu. Entonces, pues en un momento dado aparecen los ninjas. Empieza a haber shurikens, empieza a haber mucho bullshit, pseudo oriental, y de repente por la ventana rompen y empiezan a aparecer, son todos iguales, fijaos. Sin embargo, es fácil reconocer, lo reconoceremos más adelante, el clásico método actoral, además de su formación en artes marciales mixtas que utilizaba en cada una de sus viñetas. Vamos a fijarnos. Mirad qué maravilla de diagramación. El trabajo de Randoms aquí está a un nivel superlativo. Me atrevo a decir que ni los mejores tiempos de Image Comics y de Rob Liefeld superaron. Mirad qué cantidad de randoms atacando, luchando, permitiendo que los protagonistas quedasen en el mejor momento, y fijaos cómo la tensión va increciendo. Cada uno de los randoms va rodeando a los protagonistas, y atención que viene la viñeta, Si os fijáis, el dramatismo ha venido en aumento, la coreografía se convierte en una especie de ballet sangriento, y aquí aparece John. Fijaos en John Random. John Random odiaba este traje. Este traje que lleva puesto ahora mismo, o sea, podemos decir que era su primer archienemigo. Le producía urticaria, le producía alergia, no podía respirar, no podía moverse. Debía tomar toneladas de medicamentos y alcohol para poder tolerar aquella situación. Por las noches apenas podía dormir porque le picaba el cuerpo completamente y hacía un calor terrible en Nueva York en aquella estación. Así que esto que estáis viendo aquí, esta demostración de excelencia, este despliegue de poder dramático, en realidad está hecho en unas condiciones bastante extremas, lo cual solamente acrecenta la grandeza de estos momentos, ¿verdad? Los años 80, recordemos, es una etapa particularmente difícil para John Random, que está viviendo una doble vida, está con dos mujeres simultáneamente, se le está pasando en grande por las noches, está fingiendo ser un hombre responsable por las mañanas, y aquello, pues, bueno, digamos que curiosamente no afectaba a sus actuaciones. No sabemos muy bien cómo lo hacía, aunque sospechamos que mediante las sustancias, pero aún así, pues este es un momento pues a destacar. Todo el mundo tiene esos años complicados de su vida, ¿no? Fijaos la cara de impresionado que tiene Daredevil diciendo: no puedo creerme que haya presenciado semejante despliegue de grandeza. Hacemos un salto en el tiempo y nos vamos a la década de los 90 con este cómic que estáis viendo, The Kindred, terrible cómic. Como bien sabréis, los años 90 seguramente fue la década dorada a nivel de cantidad de producción, digamos, para John Random y para los randoms en general, ya que Image Comics empleó toneladas de estos para poder construir historias que permitiesen que sus personajes de colorines y llenos de marketing extremo pues tuviesen algo que hacer, porque si no era muy aburrido. Hubiese sido como los Power Rangers, ¿sabéis? Sin masillas, pues hubiese tenido muy poco sentido. A nivel de calidad, fijaos, es que no hay más que randoms por todas partes. A nivel de calidad no es la mejor década, a nivel de cantidad podemos decir que aquí John estaba ganando una buena pasta, estaba ganando plata, estaba ganando, ¿sabéis? Parné. Tenía su cuenta corriente inflada, hipertrofiada, bien alimentada, como la barriga de un banquero gordo. Y dicho aparte, pues la cosa iba de protagonistas que disparaban con fuerza, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar una circunstancia muy particular, como veréis, entre todos estos random. Aquí tenemos una escena que es una de las grandes especialidades de John, claramente, que son pues estos despliegues pseudo-militares llenos de bullshit cibernético y ultra tecnológico, con grandísimo aterrizaje, grandísimo lanzamiento desde naves tecnológicas que no se cree nadie. Fijaos, pues tenemos al gran protagonista una vez más en tremenda página doble, yendo hacia la cámara, las luces no dejan ver nada, pero aquí tenemos, como veréis, pues su escuadrón de randoms que hacen que el personaje sea genial y que parezca que hay algo en página, además de un fondo degradado. Mirad a John.
John Random aquí estaba henchido, estaba inflado de ego. Os voy a explicar el asunto. Atención, ahí viene, ¿eh? John Random, digamos que cometió un tremendísimo pecado allá por los años 90, en un momento del cual ya hablaremos en el canal, en el cual le hicieron una trampa mortal. Se la liaron los representantes, los abogados, los sindicatos, ¿vale? La parte política, toda esa parte de manipulaciones del poder. Le hicieron a John Random creer que él podía ser un protagonista y de hecho llegó a protagonizar su único cómic. Solamente ha protagonizado un cómic. ¿Qué sucede con eso? Que en realidad rompe el juramento de los Random. El Random jamás tomará el protagonismo. El Random jamás protagonizará un cómic. Y en ese momento llegó a ser tal estrella desde el anonimato que le hicieron una trampa mortal, haciendo creer que podía protagonizar un cómic, el cual no voy a mencionar aquí porque lo veremos en el canal en algún momento. Bien, el cómic fue un fracaso absoluto y hundió su... en fin, fue curioso porque hundió su reputación, pero al mismo tiempo infló su caché para ganar pasta. Y este John Random que veis aquí, que no está haciendo en absoluto su mejor trabajo, aquí tenía el ego por las nubes. Estaba diciendo, amigos míos, aunque vosotros vayáis vestidos igual que yo, aunque intentéis actuar igual que yo, no sois yo. Yo ya he salido de este nivel. No soy simplemente un random, soy John. Y la gente me reconoce, porque ahora yo pues tengo la capacidad de poder decir que en las estanterías hay un cómic en el cual salgo, lo cual hace que me crea mejor que nadie. Esto hace que, a pesar de ser un buen trabajo, porque John realmente, yo diría que tiene solamente un par de trabajos malos por circunstancias que ya mencionaremos. Digamos que el tipo ha tenido una vida un poco desordenada. A pesar de estar haciendo un trabajo razonable, aquí no es el John que conocemos. Este era un John engañado por el dinero, engañado por las malas influencias, que además estaba empezando a ir con mujeres que no le convenían, mujeres a las cuales les gustaba demasiado la pasta, las mansiones, los coches, Maseratis. El tipo había empezado encima también a abrir su academia para randoms, para empezar a dar pues eso, sus charlas motivacionales y enseñar a la gente lo de eres un random, pero no eres un cualquiera. Y aquello, pues bueno, digamos que no terminó de funcionar muy bien. Como veréis, además, el hecho de salir en cómics tan terribles como estos que estáis viendo, pues no ayudaba, porque al fin y al cabo, a ver, puedes sacar el random de John, pero nunca puedes sacar a John del random, ¿sabéis? Fijaos en su trabajo aquí, bueno, a diferencia del traje de ninja, este sí le gusta porque John, digamos que todo lo que tenga un sistema electrónico de ventilación que le permita tener la temperatura controlada, pues va mejor, ¿no? Pero ya os digo, The Kindred no es su mejor trabajo, pero hay que destacar sobre todo el concepto de que fue su post-protagonismo, que eso pues fue importante en su vida. Ahora otro salto en el tiempo, nos vamos de manera apoteósica a 1992, al número 1 de John Blood, Sangre Joven, el primer cómic de Image Comics, dibujado, guionizado, entintado y destruido absolutamente por esa leyenda, ese profeta llamado Roberto Liefeld. ¿Qué decir de este cómic? Muchas cosas, delante y detrás de las escenas, amigos. Este es el primer cómic de Image Comics, que ya sabéis que, bueno, se convirtió en una especie de competencia para Marvel, y evidentemente es el primer trabajo de John Random lejos de Marvel Comics. Esto tiene muchos matices. Uno, John había protagonizado su propio cómic, como os he dicho hace un rato, en Marvel. Estaba muy cabreado. Sus compañeros de profesión le habían dado la espalda. De repente los cheques empezaban a no llegar con tanta facilidad. No volvieron a aparecer papeles protagonistas en su carrera. Así que John Random, entre líneas y desde las sombras, decidió saltar al barco de Image Comics y convertirse en esa estrella alternativa en segundo plano que podría convertirse pues en ese que haría que estos cómics se convirtiesen en algo épico e histórico, ¿no? O sea, no solamente era John Random haciendo su trabajo, sino que era John Random intentando vengarse con fuerza de Marvel, diciendo, ahí os quedáis, secundarios y randoms de segundo nivel, los mejores vienen aquí conmigo. No duraría mucho, aviso, no duraría mucho, pero digamos que durante un año y pico sería una época de la trayectoria de John, al cual vemos aquí imitando su clásica pose de ojos de serpiente, un clásico en la historia. Y en fin, qué decir, este es un John que está forzando la máquina. Es un John que, aparte de que está consumiendo sustancia blanca en cantidades industriales, porque es un cómic de Image Comics y es un cómic de Rob Liefeld y había que estar a nivel de la situación, y John estaba puesto hasta el culo, lo cual hacía que sus actuaciones fuesen espasmódicas, en el peor de los casos, en el mejor, habría que decir. También tenemos que decir que, curiosamente, a ver, digamos que estaba todavía bajo la resaca del fracaso de su serie limitada.
como protagonista. Entonces, su vida de lujos se había ido a la mierda. El tipo ahora había abandonado, bueno, una de sus novias le había abandonado, la otra, digamos que John tuvo que cortar porque la cosa no había ido del todo bien y había tenido que vender la mansión. Estaba viviendo en un piso desordenado y sucio, lleno de cómics de Marvel de los años 80, en los cuales él solía salir pues en papeles no demasiado notables, incluso para ser un random, que él estudiaba una y otra vez para no repetir los errores. En fin, ¿qué decir? Aquí John estaba consumiendo sobre todo ansiolíticos en cantidades industriales, ya que la cantidad de sustancias excitantes que estaba teniendo que consumir para poder estar a la altura de estas performances. Además, tomad en cuenta que en Image Comics los randoms se disfrazaban tanto de buenos como de malos. Dependiendo de la viñeta, John podía estar, como en este caso, siendo uno de los supuestos evil randoms, sufriendo el castigo físico por parte de los protagonistas, como siendo pues ya sabéis, un buen random acompañando y siendo carne de cañón, evidentemente, a los protagonistas. Claro, todo este castigo físico que estaba sufriendo aquí, todas esas patadas en la boca, todos esas, amagos de descuartizaciones y demás, tenían un castigo físico, tenían un precio físico en lesiones y en dolor, que evidentemente John tenía que compensar con ansiolíticos, como os decía antes, para poder dormir por las noches y con antiinflamatorios y demás. Una época físicamente complicada para John, en la cual él forzó la máquina hasta niveles ridículos. Hay que tomar en cuenta que Rob Liefeld explotaba brutalmente a los randoms. Fijaos que la única manera que tenía de hacer ver que hacía cosas pasando en las viñetas era petarlo todo de personajes pequeñitos que nadie sabía muy bien qué hacían ahí, estaban como de relleno, que eventualmente serían masacrados por el robot gigantesco de turno. Así que, bueno, digamos que es la época en la que John fue a por todas. No le salió bien del todo, porque Image Comics, digamos que ganó mucha pasta, pero John no, ya que, bueno, había perdido un poco de caché al irse de Marvel y perder un poco el abrazo protector del sindicato de randoms. Pero bueno, número 1 de John Blood, amigos míos. Un trabajo, uno de los menos reconocidos, pero que hay que hablar de él porque es importante. Y todo esto duraría poco, porque un año después, ya se había dicho que era un año y pico o algo así después, 1993, ve a John Random volver arrastrándose como agente libre. No tenía contrato con ninguna editorial, sino que le iban contratando según les hacía falta, a Marvel Comics, concretamente a esta serie limitada que estamos viendo, dibujada por Mark Teixeira, en un estado de forma tremendo, llamado, pues eso, Sabretooth o Dientes de Sable, como queráis verlo, en el cual, pues, John Random vuelve un poco a Marvel, pretendiendo un poco, pues, recuperar el mojo, ¿no? Todo eso que había perdido, a pesar de haber hecho actuaciones memorables, espasmódicas, de acuerdo, con mucha efecto de sustancias, de acuerdo, sí, pero físicamente muy demandantes. Pues John volvía a Marvel pretendiendo recuperar el viejo método, ¿sabes? Era como una especie de vuelvo a casa, vamos a recuperar la tradición, vamos a recuperar las maneras antiguas de ser un random. Pero ¿qué sucedió? Que Marvel no estaba especialmente contenta con John. Esto es triste, ¿eh? Marvel no estaba contenta con John, y el hecho de que volviese hizo que los editores y los responsables de Marvel dijesen: vuelves como un perro faldero, vuelves como un tipo que no ha conseguido el éxito, pretendías largarte, irte a Miami, tener una mansión, tener chicas rusas a tu alrededor, pretendías la pasta, pretendías las sustancias, pretendías el reconocimiento público como random. Pues muy bien, tenemos trabajo para ti, incluso te vamos a pagar bien, fíjate, pero firma este contrato. John Random firmó el contrato, con lo cual quedó atado a esta serie con Marvel. ¿Y Marvel qué hizo? Marvel le dio trabajo como ninja. Y recordemos una cosa. Una de las cosas que John Random más odia, ¿cuál es? Trabajar de ninja, amigos míos. Ya lo hemos visto hace un rato, que John hizo un grandísimo trabajo unos 10 años antes, dentro de los cómics de Franco no, nada que ver con Franco, de Frank Miller, en este caso 100% Frank, pero a pesar de ser algunos de los trabajos, una de las actuaciones más memorables de su carrera, más reconocidas y demás, lo odió profundamente, y de hecho se quejó amargamente, llegó a amenazar con abandonar la profesión en Marvel en las oficinas. Es decir, era bien sabido que John odiaba el disfraz de ninja, odiaba tener que fingir actuaciones así como orientales, artes marciales, tener que utilizar armas filosas y cortantes. Y Marvel Comics dijo: sí, así que has vuelto, ¿eh? Has vuelto a casa, ¿eh? Has vuelto con papá y con mamá, ¿eh? Pues, amigo random, al cual aquí veis con la katana, amigo random,
¿Ves ese disfraz de ahí? ¿Ves ese polvoriento y seguramente repleto de chinches y pulgas disfraz de ninja rojo? Igual que utilizaste en los cómics de Frank Miller de hace 10 años. Pues bienvenido al club, amigos míos. Bienvenido al club, amigo. Que sería mejor decir. John Random odió profundamente este trabajo. Lo odió profundamente. Lo que sí que podemos... en fin, esto es una primicia. Lo que sí que podemos contar es que John solamente sacó una cosa positiva. Uno, desengancharse de los ansiolíticos. Porque aquí ya el hombre, digamos que consumió tanta sustancia excitante que aquello estaba destrozando su vida personal, y su hermano tuvo que sentarle un día en casa y decirle: amigo, o paras o no vas a poder seguir siendo un random, vas a explotar. El mundo se va a quedar sin el secundario más importante de la historia. Y bueno, aquello hizo que durante un tiempo escaso más bien, John estuviese sobrio, y el estar sobrio hizo que hiciese unas actuaciones menos exageradas y autoparódicas de las que ya hemos conocido anteriormente, pero conoció a esta chica. Lo cual, bueno, le metió en varios problemas, porque otra de las reglas de oro de los randoms es: jamás te meterás en la cama con una protagonista. Aunque esta chica, digamos que está a medio nivel. Birdie se llama, es una telépata que básicamente le servía las drogas mentales a dientes de sable. Y bueno, nunca fue del todo una protagonista, nunca fue del todo. Era una secundaria, pero con nombre y con tacones larguísimos y con una personalidad adictiva. Era una chica magnética, inteligente, con una conversación infinita. Las noches se convertían en días y los días en noches a su lado. Y John Random, pues se dejó llevar y aceptó, pues, en fin, al principio de mala gana y después bastante contento. Le engañaron en Marvel, evidentemente. Era un engaño, quiero decir, esta chica también estaba empujada por Marvel Comics para hacer que John, pues, volviese, firmase y fuese humillado terriblemente, ¿no? En fin, ¿qué decir? Un trabajo, bueno, un buen trabajo. Es que John Random tiene muy pocos trabajos malos, pero, en fin, tiempos muy oscuros. Me parece que no sé si vuelve a haber ninjas por ahí. No, hay comandos, pero aquí no recuerdo de memoria. Bueno, fijaos, a ver, a John Random evidentemente estaban chantajeándole, ¿vale? De maneras muy poco honrosas. Hay un momento de comandos por aquí. No sé si John llega a salir. No lo tengo muy... O sea, sí que sale al final del cómic. Al final del cómic, de este, por cierto, hice vídeo hace tiempo, hay un ataque a una especie como de oficina, donde los oficinistas, que son algo así como accionistas de la empresa, algo por el estilo, son... ¿Cómo decir? Son movilizados por el empresario jefe para que tomen sus armas y defiendan con sus vidas el edificio. Y salen en alguna parte de por aquí, saldrán, y sí que hay por ahí, creo que es una viñeta en la cual nuestro amigo John hace su trabajo. No recuerdo de memoria exactamente dónde está, pero bueno, no debió ni cobrar por esto, ¿eh? En aquel momento recordemos que estaba básicamente metido en un rollo en el cual se pensaba que estaba trabajando por amor. Así que bueno, en aquel momento pues era bastante estaba simpeando el amigo John. Bueno, pues ahí estaba el chico con sus cosas, ¿no? En fin, dientes de sable. Seguimos en 1993 y nos vamos con Rob Liefeld. Con Rob Liefeld y ya sabéis, otro John Blood, pero en este caso John Blood Strike File, protagonizado por Die Hard, de los Extreme Studios. 1993, recordemos, aquí el amigo John estaba en pleno periodo de desintoxicación, estaba rodeado de consumidores de sustancias turbias y le estaba costando un infierno no caer de vez en cuando en el viejo hábito, en las viejas costumbres y en las viejas influencias. Y además aquí se encontró con su segundo archienemigo. Ya habíamos dicho que el primero es el traje de ninja. Lo odia a muerte. Pero hay una cosa que tal vez no odie tanto como el traje de ninja, pero le fastidia especialmente, le duele. O sea, es algo que, en fin, le humilla, le hace sentirse, pues, castrado, me atrevería a decir, ¿no? Que es el concepto de tener que hacer de fucking robot. ¿Por qué? Porque los robots al final necesitan tener una movilidad electrónica, sincopada, ¿sabéis? Motorizada. Entonces toda la mímica, toda la capacidad de John para expresar, ¿sabéis? Para contar historias mediante sus poses, mediante su actitud, para ser capaz de transmitir y de hacer poesía, aquí muere, se desaparece.
se disuelve. Y John Random odió con todas sus fuerzas este trabajo. Uno, porque le hizo tardar más tiempo en desengancharse en aquella época, aunque volvería a engancharse. En esta época estaba intentando sustituir el consumo de blanca con flores, consumiendo flores. Bueno, digamos que el tipo lo conseguía a su manera. Y encima estaba trabajando para Rob Liefeld, que un año antes le había estado pagando. Bueno, digamos que no le había pagado mucho dinero, pero se le había pagado en ego, ¿sabéis? En contratos ahí que dejaban muy claro que él era un destacado random y demás. Aquí esta era un poco su segunda vuelta en Image Comics, en la cual se había obligado a trabajar en cada página doble, intentando dar el máximo, pero sintiendo que su vida se le estaba escapando entre los dedos. John en esta época se iba a dormir diciendo: otro día más, otro día menos, estoy malgastando mi vida, estoy malgastando mi talento, no estoy avanzando en mi carrera, no estoy aprendiendo nuevas competencias, tal vez, me prometieron, Rob Liefeld en persona, me prometió que tal vez llegaría a protagonizar mi propio cómic en Image Comics. De aquella promesa murió. Y encima me obligaron a disfrazarme de robot, que es, pues, en fin, una de las cosas más humillantes que se le puede hacer a alguien como yo, ¿no? En este caso vemos que es el número 22, además es que son unos cabrones porque le dieron el número de la mala suerte, su número personal de la mala suerte, que es el 22, un homenaje a que cuando tenía 22 años hizo algunos de sus mejores trabajos en Marvel Comics, hay que decirlo, pero bueno, momentos duros. Ya sabes que a veces los que te dan palmaditas en la espalda y te dicen que eres el mejor, a veces después te pueden dar la patada en el culo. Y esto nos lleva a 1994, otro pequeño salto en el tiempo, un rayo de esperanza, un poquito de luz. Un dibujante bastante joven llamado Stephen Platt, que se estaba dedicando a hipertrofiar las páginas con proporciones absurdas, músculos hinchados, casquillos, disparos, violencia, dientes, miembros mutilados, cuerpos cibernéticos extraídos del manga, disparos hacia ninguna parte, perspectivas absurdas, pies hinchados de músculo y de potencia, incluso los pies, armas gigantescas. Decide creer en John, decide contradecir a su jefe, Rob Liefeld, recordemos, que es el creador, claramente aquí lo pone, creador y guión, y empezar a contar con John a un nivel personal, incorporarlo a su equipo. Ahora, con una condición, que sería la condición que marcaría este año de su carrera, que era que John, digamos que ya no daba el pego físico para estos cómics. De acuerdo, era genial haciendo lo que quisiera hacer. Podía disfrazarse de ninja, odiándolo y hacer un trabajo magistral. Podía convertirse en el típico soldado de base militar que era batido rápidamente por los malos de turno. Fantástico, de Oscar, o de anti-Oscar más bien. Pero Stephen Platt dijo: te quiero en mi equipo. Te quiero en mi equipo, yo quiero a los mejores. Yo sé que tú has sido maltratado por Marvel, has sido marginado y prácticamente te ha hecho bullying, Rob Liefeld. Yo cuento contigo, pero necesito más. Necesito que subas el estándar físico. Y así, este John, que estaba en proceso, prácticamente estaba abandonando ya los antiinflamatorios, las sustancias, las drogas y demás, se vio obligado pasivo-agresivamente a empezar a consumir esteroides, testosterona, nandrolona, todo lo que pudiese hacer que sus piernas y sus brazos se inflasen como un globo. Y así es como tuvimos, pues, en fin, a un random poco muscular, no, muy muscular, evidentemente muy muscular, repleto de energía, menos móvil que de costumbre, pero sí, pues eso, mucho más lleno de poder, ¿no? Este es, pues, el extreme random. Aquí le veis, está gigantesco el cabrón, se puso inmenso para estos cómics en los cuales Stephen Platt, pues, forzó a la máquina al máximo. O sea, aquí podemos decir que el riesgo de lesión y demás, pues era absoluto, pero nuestro querido John Random, para variar, con su extraña y dilatada vida personal, aquí se había liado con una chavalita de 20 años. Aquí estaba en una crisis de la edad mediana brutal. Un ya veterano John Random se había liado con una chica de 20 años, se había puesto mamadísimo, se había teñido el pelo, estaba empezando a relacionarse con un dibujante que era una especie de superestrella y que lo había llenado todo de músculo y de fuerza y de poder, del cual todo el mundo hablaba, y que años después acabó reconociendo odiar estos cómics. Y bueno, pues al final digamos que John se encontró, ¿cómo decirlo?, con una de sus etapas más controvertidas, más rechazadas popularmente, pero realmente a nivel personal más satisfactorias. Ahora, evidentemente, los esteroides y todo ese peso extra que estaba cargando en su cuerpo acabó, pues, teniendo su precio. Pero eso sería una historia muy posterior. Sí que podemos decir que a nivel personal, en esta época es cuando escribe su tercer libro, John Random, que es seguramente lo mejor que hizo en esta época.
A pesar de que, a ver, siempre, volvemos a repetir, Random siempre lo hace bien. John siempre lo hace bien. Pero digamos que dentro de su nivel habitual, el tipo aparte tenía una especie de segunda carrera escribiendo novelas en primera persona, en las cuales pues eran novelas sin protagonista, las únicas novelas de la historia sin protagonista. Y la segunda que hizo, especialmente John Random, seguramente sea la más brillante, la que más premios tuvo y no vendió ni una copia, que es el éxito desde el punto de vista de un Random. En fin, momentos. La vida son momentos, amigos. La vida son momentos. Y la vida de John, desde luego, tal vez no tenga mucho de las otras cosas, aparte de mujeres, drogas, alcohol, mansiones, fiestas, creadores mentirosos, editoriales traicioneras, compañeros envidiosos también, sindicatos corruptos. La vida de John ha tenido de todo, es un drama, es pura historia negra, pero ya he perdido el hilo de lo que estoy diciendo. Mirad qué brazo tenía el cabrón. Momentos. Volveremos con más momentos de John Random, tal vez no tan Image Comics, tal vez volvamos a su época Marvel, pero eso será en todo caso en el volumen 2. En el volumen 2 de Momentos de John Random. Espero que os haya gustado este vídeo. A ver, es el vídeo protagonizado por el no protagonista, salvo recuerdo en un cómic concreto del cual ya hablaremos, pero de momento, silencio al respecto. En fin. Último vídeo del año, amigos míos. Espero que terminéis maravillosamente el año, fantásticamente. Y nos vemos el año que viene, que será dentro de unas horas específicamente. Como siempre, comentarios. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Queréis ver más cosas de Random? Por supuesto que sí, que queréis más Random. Decídmelo claro. Necesitamos randomeo. Así como sugerencias, comentarios o demás, que ya sabéis que eso se agradece un montón, que es lo suyo. Nos reímos mucho y se crea comunidad, que eso tiene su rollo al final, ¿eh? Como siempre, suscribirse, notificaciones importante, porque si no YouTube pasa de mí, y el compartir y el me gusta y todas esas cosas que seguro que hay gente necesitada, ¿sabéis? De la misma manera que John Random necesitaba chica de 20 años para poder utilizar sus músculos recién estrenados mediante sustancias ilegales, pues hay gente que necesita esto. No sé cómo ni por qué, pero lo necesita. Amigos, nos vemos pronto. Ya sabéis, a ver, las dos palabras que voy a decir las sabéis todos, es evidente, así que me voy a imaginar en mi cerebro que las decimos todos al unísono, ¿vale? Evidentemente, John Random.